¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a responder a una pregunta que me hacéis mucho en el canal y es si podemos saber la carga de una pila o batería midiendo su voltaje. Comenzamos. ¿Se puede utilizar el multímetro para saber la carga de una pila o batería? Pues la respuesta es sí, nos da una idea de la carga que tiene la batería, pero debemos de hacerlo bajo unas determinadas condiciones. Las pilas que más utilizamos y que necesitamos medir su carga son de este tipo. Aquí tenemos la pila de tipo C o LR14, aquí tenemos la de tipo D o LR20 y aquí tenemos de tipo AA, estas dos, y luego de tipo AAA, en este caso también LR03. Y por último, pilas de 9 voltios, como las que utilizan la mayoría de los multímetros, como este que tengo aquí, que son conocidas como pilas de petaca. Bien, todas estas pilas podemos saber su carga a través del voltaje que tienen, pero, como os dije antes, bajo unas determinadas condiciones. Y esas condiciones son que debemos de hacer la prueba cuando la pila está conectada a una carga eléctrica, a un elemento que consume corriente, ¿de acuerdo? Si lo hacemos simplemente en los extremos, como vamos a ver a continuación, vamos a ver que el voltaje es orientativo, nos indica más o menos el nivel de carga, pero no es lo más preciso, y es que este tipo de baterías o pilas tienen un problema. Muchas aparentemente mantienen un buen voltaje, pero cuando se les conecta una carga, por pequeña que sea, ese voltaje se reduce drásticamente. Por lo tanto, lo mejor a la hora de probar este tipo de pilas o baterías es medir su voltaje cuando tenemos una pequeña carga que consume corriente conectada. Muchos multímetros ya tienen entre las diferentes opciones una que es para medir baterías. En este caso, como podéis ver aquí, baterías de 1,5 voltios y baterías de 9 voltios. Y lo que hacen es medir el voltaje de esa batería, pero cuando conecta una pequeña resistencia que consume corriente. Vamos a hacer un pequeño experimento. Me voy a ir a la escala de 2 voltios en corriente continua para medir el voltaje. Enciendo el multímetro y vamos a medir, por ejemplo, esta batería, esta pila que tenemos aquí. Fijaos, 1,617 voltios. ¿De acuerdo? Podríamos pensar que está completamente cargada y así es, pero si nos vamos ahora a la prueba de baterías y tengo que cambiar para ello este aquí, donde pone BAT, y hago la misma prueba, el voltaje ha caído a 1,49 y eso es debido a que aquí estamos haciendo la prueba simplemente midiendo el voltaje sin carga que tenemos en los extremos, un voltaje de flotación. Y aquí, en 1,5 para prueba de baterías, estamos midiendo con una pequeña resistencia que consume corriente y nos da 1,49. ¿Ves cómo varía el valor de voltaje de medir simplemente este valor, cambiando esto aquí, a cuando lo hacemos con la prueba de baterías? Fijaos, aquí tenemos 1,61 y de la otra manera tenemos aproximadamente 1,49, 1,50. Por lo tanto, a la hora de medir la carga de una batería podemos orientarnos con el voltaje, pero lo ideal es hacerlo conectando una pequeña carga entre sus extremos. Y exactamente igual ocurre con las de 9 voltios. Vamos a verlo. Me voy ahora a la escala de 20 voltios, ya que en la de 2 voltios sobrepasa el voltaje que tenemos de referencia. Y vamos a medir el voltaje que tenemos en este caso en esta pila de 9 voltios. 7,40, y en este caso ya vemos que la pila pues está descargada porque tiene un valor de voltaje muy inferior a 9 voltios. Y ahora vamos a hacer la misma prueba, pero aquí en prueba de baterías, cambiamos el terminal y medimos. Y fijaos, 7,19. ¿Veis? En este caso queda más claro que el voltaje es parecido, pero es inferior. Aquí sí que estamos viendo claramente cómo cuando la pila está cargada sí que se reduce un poquito, en el caso de pilas de 1,5 voltios, y con las de 9 nos indica exactamente que la pila está descargada. ¿Cómo hacemos la prueba en aquellos multímetros que no tienen esta prueba de baterías para indicarnos la carga de las baterías? Pues como os digo, conectando una pequeña carga
en paralelo para medir el voltaje cuando la batería está suministrando una pequeña corriente. Por ejemplo, para baterías de 1,5 voltios es suficiente utilizar una pequeña bombilla de linterna de 6 voltios. Conecto unos clips de cocodrilo de prueba, de los que tengo aquí en el laboratorio, simplemente en paralelo entre las puntas. Y de esta manera, ahora al hacer la prueba, vamos a medir en la escala de 2 voltios, vamos a ver que el voltaje ya ha decaído de 1,60 a 1,61. ¿Veis? Ahora la bombilla se enciende muy tenuemente porque la estamos alimentando con 1,5 voltios, pero estamos midiendo la carga que tiene la batería, en este caso el voltaje, cuando consumimos parte de su energía. Si yo quito de aquí el clic y vuelvo a hacer la prueba como antes, veis que me marca 1,61 y cuando lo estoy haciendo con una carga conectada, una pequeña carga como es la bombilla, ya baja a 1,55. Vamos a hacer la prueba con el resto de las baterías y las pilas, por ejemplo con esta. Y aquí ya tenemos 1,46, esta está más descargada. Vamos a probar estas. Esta tiene 1 voltio, por lo tanto también está descargada. En este caso no nos da valor. Fijaos, esta está completamente descargada. Voy a quitar el clip para hacer la prueba. Y fijaos, así me marca 0,26 voltios y cuando yo la conecto a la carga ya no marca ningún voltaje. No es capaz de suministrar nada de corriente, como veis. Continuamos con estas. Exactamente igual. Fijaos que esta está también completamente descargada. Y por último esta, que esta está cargada y tiene 1,52 voltios, con la pequeña carga conectada. Ahora lo que voy a hacer es conectar el amperímetro, en este caso en la escala de 0,5 amperios, para que veáis cómo se produce el consumo de corriente que os digo, pequeño, pero suficiente para probar la carga de la pila o de la batería. Fijaos, ahora ya tengo conectado en serie el amperímetro. Entonces, en la escala de 2 voltios, veis ahí cómo se mueve la aguja porque consume una pequeña corriente. Y esta pila, como ya vimos, estaba completamente cargada. Esta que estaba completamente descargada, fijaos que la aguja ni se mueve, porque no es capaz de entregar nada de corriente. Esta estaba cargada, por lo tanto la aguja se mueve, ahí lo veis, y la bombilla se enciende tenuemente. Y para las de 9 voltios, ¿cómo las probamos? Pues exactamente igual, necesitamos un consumidor de energía y en este caso lo más fácil es utilizar un LED que tenga una resistencia de protección, que va aquí en el termorretráctil, para conectarlo a 12 voltios. ¿Por qué a 12 voltios? Porque en este caso tenemos aquí ya un voltaje de 9 voltios. Este tipo de bombilla no lo puedo utilizar porque es de 6 voltios. Si la conecto a 9 voltios la quemaría y la prueba la voy a hacer ahora simplemente con un LED. Entonces aquí es importante respetar la polaridad, ya sabéis que es un diodo al fin y al cabo, positivo, negativo, y ahora ya modificamos en el multímetro la escala a 20 voltios en corriente continua y podemos hacer la prueba. Esta pila estaba descargada, pero vamos a comprobarlo. ¿Veis cómo se ilumina el LED? Y cómo se mueve la aguja del amperímetro porque consume una pequeña corriente. Y fijaos que decae a 6,40 voltios el voltaje que tiene esta pila, por lo tanto está descargada. Ahí lo estáis viendo con la pequeña carga en LED conectado en paralelo. Vamos a probar otra que sea nueva, por ejemplo esta que tengo aquí, y la vamos a probar exactamente igual. Positivo, negativo, y fijaos que aquí ya me está marcando 8,85 debido a la pequeña carga que tiene con el LED.
baja a 8,85, pero nos indica que la batería está cargada o muy próxima está cargada. Si quito de aquí la pinza y hago la prueba sin carga, veis que me marca 9,32 voltios, completamente cargada, pero cuando le conecto ya una carga y le exijo parte de corriente, aunque sea muy pequeña como la que consume el LED, fijaos que ya baja a 8,94 y me está indicando de una forma más fiable que está cargada. Bueno amigos, esto es lo que quería mostraros o enseñaros, cómo podemos comprobar correctamente el voltaje de una batería. Y es la misma manera que utilizan los multímetros, en este caso para la prueba de baterías, que la tenemos aquí, o este tipo de aparatos que nos sirven para comprobar la carga de una pila o batería, y que es un voltímetro en el cual se ha incluido una pequeña resistencia de carga. De esta manera podemos medir cualquier batería de este tipo. Fijaos, ahí me indica que está en buen estado de carga, o si pruebo la que estaba descargada, veis, aquí ya no me marca voltaje. ¿De acuerdo? También podemos probar las de 9 voltios, tiene aquí dos contactos, fijaos, en este caso positivo y negativo. En este caso ya me está indicando que la carga es baja. Y si hago la prueba con la otra, respetando aquí la polaridad, esta me marca que está completamente cargada, como hemos visto. Este es el principio, como os digo, por el que se miden este tipo de baterías, la carga que tienen estas baterías, tanto con este tipo de comprobadores, que son muy asequibles, como con un multímetro. Lo podemos hacer midiendo su voltaje cuando conectamos una pequeña carga entre sus bornes. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.